¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a iniciar con esta aventura de las clases virtuales. Para ello, pues vamos a iniciar con lo que es la electrónica de potencia. Pues para ello cabe mencionar que hasta el momento hemos venido trabajando con dispositivos de baja señal, desde dispositivos pasivos como han sido las resistencias en sus distintos arreglos serie, paralelos y mixtos, dispositivos como los diodos, como los transistores, los FET y los amplificadores operacionales en sus distintas configuraciones. Por ello, pues el día de hoy vamos a iniciar con esta aventura de la electrónica de potencia. Cabe mencionar que la electrónica de potencia no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, el que son cosas muy distintas. El tenerle respeto implica trabajar con las normas de seguridad adecuadas para no ocasionar ningún accidente. Vamos a iniciar con esto. Vamos a iniciar diciendo que, bueno, ¿para qué nace la electrónica de potencia? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué se utiliza? Bueno, pues inicialmente la electrónica de potencia nace allá por los años de 1900 con la necesidad de controlar la potencia eléctrica de los sistemas de tracción y de los controles industriales impulsados por motores eléctricos. ¿Sí? Esto se inicia utilizando dispositivos de vacío, como son los rectificadores de arco de mercurio. Posteriormente fue evolucionando la tecnología hasta llegar a lo que es el ignitrón, el fanatrón, el tiratrón, y así sucesivamente hasta que llegue el año de 1948, en donde los laboratorios Bell desarrollan el primer semiconductor, el primer dispositivo semiconductor a base de silicio, que es el transistor. Este invento fue realizado por los señores Barden, Brittain y Shockley. El parteaguas siguiente se da en los años de 1956, donde estos mismos laboratorios, estos mismos señores, pues desarrollan el primer SCR, que es, por sus siglas en inglés, rectificador controlado de silicio. Este rectificador controlado de silicio pues está compuesto a base de 4 capas de semiconductor, 2 tipo N y 2 tipo P. Consta de 3 terminales y aquí podemos observar del lado derecho de la presentación pues el diagrama esquemático, que sería muy similar a lo que conocemos como el diodo, solo que este pues cuenta con la tercera terminal, que sería el gatillo. Del lado derecho observamos el transistor, primer prototipo de transistor realizado. Observan, pues es algo muy rústico y nada parecido a lo que comúnmente conocemos nosotros, como el 2N2222, como el BC547, entre otros. La segunda revolución que presenta la electrónica es en el año de 1958, donde la compañía General Electric comienza a desarrollar tiristores comerciales. Estos tiristores comerciales pues introdujeron diversos tipos de semiconductores de potencia y pues distintas técnicas de conversión de energía. Ha sido tal la importancia de la electrónica de potencia y el desarrollo que ha tenido, pues que actualmente tiene distintas aplicaciones en el área residencial, como son los refrigeradores. Ahí encontramos la electrónica de potencia en los refrigeradores, en los aires acondicionados, sobre todo en estos nuevos que son la tecnología inverter, que ahorita es la novedad, en aires acondicionados y en sistemas de refrigeración. Los encontramos en la cocina o en la electrónica, como son las computadoras personales. En los comercios, pues los procesos de calefacción, de refrigeración, de iluminación, en los elevadores, en fuentes de alimentación. En el área industrial, pues no se diga, en las bombas, en los compresores, en la iluminación, láser industriales, calentamiento por inducción, lo que son las soldaduras. En el transporte, pues tenemos la aplicación de electrónica de potencia en lo que son los tranvías, en la electrónica automotriz, en los controles de motores. En los sistemas de electricidad pública, pues están en los sistemas de transmisión de alta tensión de corriente continua, en fuentes de energía suplementarias, en celdas de combustible, sistemas de almacenamiento de energía
ventiladores de tiro por aspersión y bombas de alimentación de calderas. En la ingeniería aeroespacial, pues no cabe duda que van a estar presentes, sobre todo en los sistemas de suministro de energía para los transbordadores especiales. Y en telecomunicaciones, pues son cargadores de acumuladores y lo que son los sistemas de alimentación de energía de corriente continua y lo que son los UPS, son las fuentes de alimentación ininterrumpidas. Vamos a iniciar con la definición. La definición de la electrónica de potencia está basada en tres ramas, que sería la rama del control, la rama de la electrónica y la rama de la energía. ¿Por qué? Bueno, pues en la energía se implica los equipos de potencia estática y rotativa o giratoria, para lo cual son útiles en el proceso de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Ahí vamos a encontrar una gran aplicación de lo que es la electrónica de potencia. Implica la rama de la electrónica porque son dispositivos de estado sólido, semiconductores, que se utilizan para el procesamiento de señal y para cumplir el objetivo del control deseado. Recordemos que pues, en todo sistema lo que se pretende es tener un control para poder realizar las actividades o obtener el producto deseado. Ahí es donde toma su importancia el control, dado que pues, con el área de control se encarga de conservar los valores deseados y se trabaja con las características dinámicas del lazo cerrado. Por lo tanto, podemos definir la electrónica de potencia como la aplicación de la electrónica de estado sólido para el control y la conversión de la energía eléctrica. Repito, la definición que vamos a estar utilizando para la electrónica de potencia, pues es la aplicación de la electrónica de estado sólido para el control y la conversión de la energía eléctrica. Ese es, en general, el concepto de electrónica de potencia. En la electrónica de potencia vamos a encontrar distintos tipos de circuitos. Estos tipos de circuitos, pues, intervienen en la conversión de energía. Tenemos el primer caso, como podemos observar en este esquema del lado izquierdo, la conversión de corriente alterna a corriente directa. Este proceso se llama rectificación, para lo cual se utilizan los circuitos rectificadores, como lo indica en esta parte de nuestro diagrama. Esto ya lo hemos hecho con los diodos, con los puentes de diodos que utilizamos para hacer nuestra fuente de alimentación de corriente directa. El proceso que va de convertir corriente directa a corriente alterna se llama proceso de inversión. Esto lo encontramos en los inversores. Esos circuitos inversores ahorita son muy comunes. Estos nos convierten la corriente directa a corriente alterna. Esto los encontramos en las ferreterías, en las tiendas de accesorios de autos, ¿sí? Dado que son circuitos que actualmente se utilizan para poner a funcionar un circuito o un aparato que tenemos en casa que maneja 120 volts de corriente alterna, lo ponemos a trabajar dentro de un automóvil. Estos circuitos inversores comúnmente se alimentan con corriente directa en nuestros autos, pues con 12 volts de corriente directa, y a la salida tenemos 120 volts de corriente alterna. Esta corriente alterna pues es la que alimenta los ventiladores, alimenta las planchas, alimenta algunas bocinas, ¿sí? Que son los que utilizan los señores de los sonidos de audio, sonidos para hacer publicidad en las calles. Esas bocinitas comúnmente se alimentan con 120 volts de corriente alterna, por ello colocan un inversor en su batería y a la salida pueden conectar distintos tipos de bocinas o incluso luces o cualquier otra cosa que se alimente con 120 volts de corriente alterna. Cabe señalar que este tipo de inversores pues hay de distintas potencias, de acuerdo a la cantidad de potencia que vayas tú a trabajar, pues es el tipo de inversor que vas a utilizar. Tenemos también el proceso de conversión
de corriente alterna a corriente alterna. Ese proceso se llama cicloconversión. Aquí lo que manipulamos pues es la frecuencia a la que trabaja la corriente alterna y la amplitud. Y para ello pues esto donde lo encontramos, vamos a utilizarlo principalmente en los drivers. Estos drivers lo que hacen es controlar la velocidad de los motores de corriente alterna. Y sabemos que si nosotros en un motorcito de corriente directa queremos cambiar su velocidad, pues lo que hacemos es jugamos con el voltaje de corriente directa en sus terminales. Sin embargo, no es tan sencillo en un motor de corriente alterna. Para ello pues existen comúnmente los transformadores variables. Sin embargo, para altas potencias pues esos transformadores son muy grandes y además de que requieren mucho mantenimiento. Por ello es mejor utilizar dispositivos cicloconversores hechos a base de dispositivos semiconductores. Y el proceso de convertir corriente directa a corriente directa se llaman circuitos recortadores o choppers. Estos se encargan de aumentar o de reducir el voltaje de corriente directa. Tenemos también otro tipo de circuitos de potencia, que son los circuitos interruptores. No es otra cosa que un control on-off, ¿sí? O lo que comúnmente conocemos en los transistores como el proceso de poner el transistor en corte o en saturación. Es decir, deja fluir energía o corta el flujo de energía hacia la carga. Y estos son los 5 tipos de circuitos de potencia. Haciendo un resumen, el proceso de convertir corriente alterna a corriente directa se llama rectificación. El proceso de convertir corriente directa a corriente alterna se llama inversión. El proceso de convertir corriente directa de corriente alterna a corriente alterna se llama cicloconversores. Y el proceso de convertir corriente directa a corriente directa se llama recortadores. Y el control como on-off, que serían interruptores. Muy bien. De dentro de los dispositivos de potencia vamos a encontrar el ya conocido diodo. El diodo, pues, que vamos a utilizar para nuestros circuitos de potencia, pues son diodos más grandes. Comúnmente hemos utilizado los diodos de la serie 40, el 1N40, de la serie 1N4001 hasta el 1N4007. Son dispositivos muy pequeños. Ya para potencia pues se utilizan diodos más robustos, ¿sí? Que incluso son 3-4 veces más grandes que el diodo que comúnmente hemos manejado. Vamos a encontrar el tiristor. El tiristor es un SCR. Como ustedes pueden observar, la única diferencia que hay entre el diodo y el SCR en su diagrama pues es que este tiene una tercera terminal llamada gatillo. Vamos a encontrar el SIDS, el GTO, el MCT, el TRIAC, el SCR disparado por luz, el NPN, que igual es un transistor, pero esos son transistores que manejan potencia. Son mucho mayores que el 2N2222 o el BC547 que hemos estado utilizando. Encontramos también el IGBT, el MOSFET y el SID. Estos son algunos dispositivos de potencia y su diagrama y su símbolo esquemático. Bien, antes de iniciar con la materia de SCRs y de electrónica de potencia, es importante o quise retomar algunos conceptos generales. Primeramente, pues vamos a recordar que una onda senoidal pues representa el valor de la tensión de corriente alterna a través de un tiempo variable. Esta corriente alterna tiene dos componentes, que es su amplitud, que sería la amplitud pico-pico, y que tiene una duración o un periodo. Cabe destacar que de forma general un ciclo de corriente alterna tiene una duración de 360 grados eléctricos. Independientemente de la frecuencia que tenga, el ciclo completo se consideran 360 grados eléctricos.
¿Por qué 360 grados eléctricos? Pues recordemos que una onda senoidal de corriente alterna es generado por un sistema rotativo, como es el generador. Y este generador es algo muy similar a un motor, que el proceso de generación pues, se hace girar, y en este proceso de girar pues se genera esta señal de corriente alterna. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar desde 0, 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47 hasta el 90, 90 que sería la cuarta parte del ciclo. El 180 grados eléctricos sería la mitad del ciclo, es decir, de 0 a 180 tenemos el semiciclo positivo, y de 180 a 360 grados eléctricos tenemos el semiciclo negativo. Así es como está compuesto una onda senoidal. Y es importante que recordemos esto: ciclo completo 360 grados eléctricos, medio ciclo 180 grados eléctricos, una cuarta parte del ciclo serían los 90, y así sucesivamente. Esto también tiene su equivalencia, esto es en el sistema sexagesimal. Cuando hablamos del sistema de radianes, pues vamos a encontrar la onda senoidal, pues su equivalente de 0 a 2pi, recordando que el equivalente de radianes a 90 grados es pi sobre 2, a 180 es pi, a 270 3 medios de pi, y 360 grados eléctricos sería 2pi. ¿Sí? Sería el equivalente en el sistema de radianes. Otro concepto que es importante remarcar es el cruce por cero. El cruce por cero es el punto donde una señal cruza el valor de 0 en el eje horizontal. Podemos observar nuestra señal senoidal cruza por 0 en dos momentos: en un momento ascendente, que es el punto 0, y un momento descendente, que sería en el valor de pi o en el valor de 180 grados eléctricos. Son los dos cruces por 0 que tiene nuestra señal senoidal. El que nos interesa a nosotros es el de 0, el cruce ascendente, dado que a partir de ahí vamos a comenzar a medir los grados eléctricos de una señal senoidal. Otro concepto que quiero que remarquemos, pero que vamos a trabajar más adelante cuando trabajemos ya con lo que son SCRs, triacs y los dispositivos de potencia, pues es el ángulo de disparo. Nosotros podemos observar en una señal senoidal, en esta imagen observamos dos señales senoidales, de 0 a 360, vuelve a iniciar 0 a 360. El ángulo de disparo es el punto en el eje horizontal donde se presenta un pulso que haga disparar nuestra señal senoidal. En este caso tenemos un pulso a los 90 grados eléctricos. ¿Sí? Entonces nuestro ángulo de disparo está a los 90 grados eléctricos. El otro se repite nuevamente 90 grados eléctricos. Este ángulo de disparo puede controlarse. Más adelante vamos a ver circuitos donde controlamos el ángulo de disparo desde 0 hasta los 360 grados eléctricos. Cabe señalar que para el semiciclo positivo tendría un control de 0 a 180, y para el semiciclo negativo de 180 a 360. Bien, el ángulo de conducción es la cantidad de grados que conduce el dispositivo, es decir, el voltaje o los grados que llegan a nuestra carga. Una carga puede ser un foco, puede ser una resistencia calefactora, puede ser incluso un motor, entre otras cosas. Bien, en este caso el ángulo de conducción es el tiempo que conduce, o cuántos grados eléctricos conduce nuestro dispositivo semiconductor. En este caso solo está conduciendo 90 grados. A partir de donde llegue el pulso de disparo comienza a conducir hasta que llega a los 180 grados, al cruce por 0 negativo. En este lapso no está conduciendo. Nuevamente no conduce hasta que llega el pulso de disparo a los 90 grados eléctricos y deja de conducir a los 180 grados eléctricos. Entonces,
¿Cuántos grados conduce? Solo conduce 90 grados, de 90 a 180 grados. Aquí, ¿cuál es el ángulo de disparo? El ángulo de disparo es a 90 grados. Más adelante, repito, reforzaremos estos conceptos. Bien, es importante recalcar la bibliografía que utilicé para esta presentación. Utilicé el libro de electrónica de potencia, circuitos, dispositivos y aplicaciones de Mohamed Rashid y el circuito de electrónica de potencia, convertidores, aplicaciones y diseño de Ned Mohamed. Por el momento sería todo, jóvenes. Reciban un fuerte saludo de parte del profesor Arreguín. Espero que tengan un excelente día y suerte en sus actividades. En la parte de abajo de este video van a encontrar las actividades que deben de subir a la plataforma en la que vamos a estar trabajando. En este caso pues va a ser la plataforma de Edmodo. Saludos y que tengan un excelente día.